tema para entrar ya de lleno. Sí me escuchan, ¿verdad? Me escuchan muy bien. Sí, se escucha. Perfecto. Ok, bien. Entonces, pues vamos a iniciar con el tema que me han pedido que comparta hoy, que imparta en esta tarde tan hermosa y este día tan especial como lo es el domingo. Bien. Entonces, como lo dijo la hermana Lourdes, el tema que vamos a abordar hoy, sobre el cual vamos a reflexionar, es cómo vivir la Cuaresma en cómo vivir este tiempo tan especial que la Iglesia nos propone a nivel universal para crecimiento nuestro, para fortalecer nuestra fe, para afianzarnos más en Cristo y para poder vivir la fe, no solo en este tiempo especial, sino en medio de esta situación de pandemia en la que nos encontramos y que ya llevamos 2 años consecutivos viviendo pues esta situación que al inicio pues nos agarró en curva, nos cayó de sorpresa. Entonces, les voy a compartir en primer lugar la temática, cómo se va a desarrollar este tema en esta tarde. En primer lugar, pues vamos a ver algunos aspectos acerca de la Cuaresma, algunos aspectos introductorios que a la vez pues nos van a ayudar a recordar algunas cosas sobre este tiempo tan especial, sobre este tiempo de penitencia. En segundo lugar, vamos a ver o vamos a responder más que todo a la pregunta ¿qué es la Cuaresma? Es necesario recordar un poco sobre lo que es la Cuaresma. Y por último lugar, pues vamos a hacer algunas propuestas para vivir la Cuaresma en tiempo de pandemia. Entonces, sin más, vamos a iniciar compartiendo, leyendo un texto muy famoso, un texto muy popular en este tiempo de Cuaresma. Y es el texto donde Jesús pues es llevado al desierto por el Espíritu Santo y donde es tentado por el enemigo, pero por su fuerza, por su fortaleza, por esa convicción que Jesús tiene, pues no cede a las tentaciones y las supera. Entonces, vamos a empezar leyendo pues este famoso texto donde Jesús es conducido al desierto. Tomado del Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 10. Entonces fue conducido Jesús al desierto por el Espíritu, para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días, con 40 noches, sintió hambre. Y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Luego, el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, arrójate abajo, pues escrito está, dará órdenes acerca de ti a sus ángeles, para que te lleven en sus manos, no sea que tropiece tu pie contra alguna piedra. Y le respondió Jesús, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo, todas estas cosas te daré si postrándote me adoras. Entonces le respondió Jesús, apártate, Satanás, pues escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, entonces he querido iniciar en primer lugar con este famoso texto por el tiempo en que estamos viviendo.
Como podemos notar en este texto que hemos leído, que hemos escuchado, Jesús es conducido al desierto por el Espíritu Santo. Jesús, al igual que nosotros, también vivió la cuaresma. Quizás en aquel tiempo en el que él vivió, en el que él estuvo en esta tierra, pues no se le llamaba cuaresma, pero sí, de manera implícita, él vivió el tiempo de cuaresma. Él también vivió estos 40 días que a nosotros también la Santa Madre Iglesia nos ha propuesto. Y en ese tiempo de prueba, en esa cuaresma que Jesús tuvo, él también pues recibió muchas tentaciones. Él también fue tentado, fue atacado por el diablo, pero a la vez él pudo superar esas tentaciones. Entonces, así como Jesús pues vivió esa cuaresma, así como Jesús se dejó de llevar por el Espíritu Santo al desierto para tener ese encuentro con Dios, para tener ese encuentro consigo mismo, para conocerse más, para darse cuenta de la misión a la que el Señor o a la que Dios Padre lo estaba preparando. Así nosotros también estamos en este tiempo de cuaresma, estamos en este desierto para poder morir a nosotros mismos, para poder fortalecer nuestra fe y así poder superar las tantas tentaciones y trampas que el enemigo nos pone en nuestra vida o nos pondrá o nos está poniendo en este tiempo de cuaresma para que nosotros no lo vivamos con intensidad, para que nosotros no podamos resucitar. Entonces, a ejemplo de Jesús, también nosotros vivimos y debemos de vivir este tiempo de cuaresma tan especial que la iglesia nos regala. Entonces hemos iniciado el tiempo de cuaresma, podríamos decir un tiempo de gracia, un tiempo de misericordia, porque en este tiempo de cuaresma pues también se nos invita a la reconciliación, se nos invita a recurrir al sacramento de la confesión para poder limpiar esa mancha que el pecado causa en nosotros, para poder recuperar otra vez esa amistad con Dios que se pierde a causa del pecado, para poder sanar esa herida que el mismo pecado causa en nuestra vida y que nos provoca incertidumbre, nos provoca desesperación, angustia y tristeza. Pero recordemos que la cuaresma solo es una antesala. La cuaresma no vale por sí misma, no tiene su fin en sí misma. Es decir, la cuaresma en el tiempo de Pascua no es cuaresma, es un tiempo sin gracia, es un tiempo simple, es un tiempo que no tiene sentido. Entonces, este tiempo de cuaresma adquiere su sentido en el tiempo de Pascua. Nos preparamos en estos 40 días de oración, de ayuno, de penitencia, para poder resucitar con Cristo, para poder celebrar ese gran acontecimiento que no pierde vigencia hasta esta altura, hasta este tiempo. Siempre tiene algo que decirnos el acontecimiento pascual de Cristo, su resurrección, su pasión, muerte y resurrección. Entonces, este tiempo de cuaresma no tiene su fin en sí mismo. Es decir, usted puede hacer una cuaresma muy buena, practicar todas las obras de piedad, practicar todas las obras de misericordia, tanto espiritual como corporal, pero si no llega la Pascua, entonces de nada sirvió que hayamos hecho todas esas prácticas de misericordia, todas esas prácticas de piedad. Por eso decimos que el tiempo de cuaresma simplemente es una antesala que nos prepara, una antesala que nos ayuda a morir a nosotros mismos, una antesala que nos invita a la conversión, al arrepentimiento. La cuaresma tiene sentido en cuanto que es preparación para la Pascua, porque el centro de nuestra fe es que Cristo resucitó. Y como lo dirá San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 14, si Cristo no hubiese resucitado, pues vana sería nuestra fe. Entonces, ¿en qué creeríamos? ¿De qué sirve hacer manifiesta nuestra fe si Cristo no hubiese resucitado?
Entonces, la cuaresma tiene su sentido en cuanto que es preparación para ese tiempo tan especial que es la Pascua y que a veces quizás no le damos la debida relevancia, no le damos el debido énfasis. A veces nos enfocamos más en cuaresma, pero descuidamos un poco la Pascua. Y ese es un reto cada año para nosotros los cristianos, para la iglesia. Bien, entonces, ¿qué es la cuaresma ahora? Como segundo punto. Son 40 días, como muy bien lo sabemos, son 40 días de camino espiritual, de preparación a la Pascua, un camino que se nos traza con algunas coordenadas, como la oración, como el ayuno, como la penitencia, herramientas o medios que nos van a ayudar a prepararnos, a tomar conciencia de lo que nos estamos preparando o para qué nos estamos preparando para celebrar ese acontecimiento de Cristo. La cuaresma son pues 40, como los años que pasó el pueblo de Israel en el desierto, como bien lo sabemos. También como los días que Jesús pasó en el desierto y que lo acabamos de escuchar ahorita en el texto que leímos al inicio del tema. También podemos decir que la cuaresma, por el contexto que estamos viviendo, el contexto de pandemia, podemos definirla como esa cuarentena espiritual, que está conformada por 40 días. Cuarentena espiritual, porque son 40 días de oración, de ayuno y limosna. Tres armas terapéuticas que nos entregó Jesús, no como reglas o preceptos, no como simple mandamientos, y que los debemos de cumplir al pie de la letra. No, no los podemos entender así, simplemente como reglas, sino más bien como verdaderos medicamentos para el alma. Son herramientas que ayudan a sanar nuestra alma, son herramientas que ayudan a sanar esas heridas que el mismo pecado ha provocado en nuestro corazón, en nuestro ser. Pues son herramientas que nos ayudan a acercarnos más a Dios, a conocer más su voluntad, a configurarnos más con Él. La cuaresma no es más que un camino de curación. ¿Cuánta curación necesitamos nosotros? Y creo que este tiempo es propicio para poder ser curados por Dios, por su palabra, para poder ser curados también por los sacramentos, signos sensibles de la presencia de Dios. La cuaresma, pues aparte de ser un camino de curación, pues es una curación espiritual para vivir plenamente el misterio pascual. Es un chequeo espiritual. También podemos definir la cuaresma así como un chequeo espiritual. Un tiempo donde entramos en nosotros mismos y nos evaluamos. ¿Cómo va nuestra vida espiritual? ¿Cómo va caminando nuestra conversión? ¿Estamos cayendo simplemente en el cumplir por cumplir, en el cumplir una labor, en el cumplir un servicio nada más? Entonces, este tiempo de cuaresma pues es propicio para curar nuestra alma, para curar nuestro ser, para curar nuestras heridas y así poder romper con la tristeza, poder romper con la incertidumbre, poder romper con la desesperanza y confiarnos más a la gracia de Dios. La cuaresma es un retiro espiritual, claro que sí, un retiro espiritual de 40 días, donde nos manifiesta el amor de Dios, donde su gracia nos transforma, donde su gracia nos quiere convertir, donde su gracia nos quiere santificar. Aparte de un retiro espiritual, es un itinerario, un íter, es decir, un camino hacia la Pascua, un morir para resucitar con Cristo, quien ha vencido la muerte. Y por último, la Cuaresma y la Pascua celebran el centro de nuestra fe, es decir, celebran la pasión, celebran la muerte y resurrección. Por eso la Cuaresma, tanto la Pascua, son tiempos muy fuertes, tiempos muy especiales, y en ellos se concentra nuestra fe. Es decir, en ellos se celebra este misterio de la pasión, muerte y resurrección. En ellos podemos contemplar los misterios de Cristo, ese Cristo que se ha entregado por nosotros, ese Cristo que se ha dejado humillar, ese Cristo que ha sufrido por amor a nosotros, para salvación de nuestras almas. Bien,
Y ahora pues, ¿qué propuestas entonces tenemos para vivir la Cuaresma? Hay muchas propuestas, hay muchas formas que nos pueden permitir vivir de una mejor forma el tiempo de Cuaresma. Pero en mi caso, pues yo he decidido elegir cuatro propuestas, perdón, para vivir este tiempo de Cuaresma con intensidad, para sacarle provecho a este tiempo tan especial, tan único, que solo se celebra pues una vez al año, y por lo tanto pues es necesario aprovecharlo. Entonces, sin más, pues vamos a entrarle a lo que son las propuestas para poder vivir este tiempo de Cuaresma tan especial a través de Cristo, pues nos regala, nos propone. En primer lugar, o la primera propuesta que tenemos para poder vivir este tiempo de Cuaresma, este tiempo tan especial, pues es la simplicidad. En el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 13, se nos dice lo siguiente: y un siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se allegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, en este texto tan hermoso, se nos da a manifestar, o mejor dicho, el mismo Cristo nos da a conocer que nosotros no podemos estar en ambas cosas. No podemos adorar a dos dioses. Y eso es lo que pasa en nuestra realidad, eso es lo que pasa en nuestro tiempo, en nuestra vida cristiana, que a veces queremos estar en dos cosas, o a veces queremos abarcarlo todo. Y como dice un refrán, que el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, y eso pasa en el tiempo de Cuaresma, que a veces queremos abarcar todo. Y de tanto que queremos abarcar, quedamos en nada. No realizamos nada, porque queremos abarcarlo todo. Entonces, la primera propuesta que yo les hago para que podamos vivir con intensidad, con profundidad este tiempo de Cuaresma, es vivir en la simplicidad. Es decir, no querer abarcarlo todo, sino especificarnos en una sola cosa. En Cuaresma se nos invita a practicar, por ejemplo, el ayuno. Entonces, ¿cómo aplicar este principio de la simplicidad? Pues si practicamos el ayuno, si se nos invita en este tiempo de Cuaresma a practicar el ayuno, pues no tratar de ayunar todo. Es decir, no vamos a ayunar todo, porque se nos va a hacer muy difícil. A veces nosotros queremos ayunar de cosas materiales, queremos ayunar de las carnes, queremos ayunar quizás de la coca, queremos ayunar quizás de todas aquellas comidas que se han vuelto quizás un vicio o una adicción para nosotros. A veces también queremos ayunar de las malas palabras, de los malos pensamientos, queremos ayunar quizás de los chismes, queremos ayunar de tantas cosas. Pero recordemos que en este tiempo de Cuaresma no tratemos de abarcarlo todo, seamos simples en ese sentido. Ayunemos de unas cuantas cosas y si es posible, pues enlistemos esas cosas que queremos, de las que queremos ayunar. Entonces, solo así vamos a dar verdaderos frutos en el tiempo de Pascua. Pero, ¿qué pasa a veces con los cristianos? Pues que quieren abarcarlo todo. Entonces llega el tiempo de Pascua y echan un vistazo atrás y se dan cuenta de que de tanto que querían hacer, pues al final terminaron en nada. Entonces, digamos presente muy este principio de simplicidad. También se nos invita a practicar, por ejemplo, la limosna. No se trata de ayudar a todo el mundo, queriendo erradicar, por ejemplo, la pobreza, perdón, y dejando de hambre quizás a la familia. Entonces, no se trata de eso, ¿verdad? De ayudar a todo el mundo, o de ayudar a todos los pobres, o de ayudar a todos los necesitados, ¿no? En este caso, ayudemos a unas cuantas personas y ayudémosle con nuestros ingresos, ayudémosle quizás no con lo que nos sobra, sino con lo que realmente tenemos, aunque sea muy poco, pero lo importante es darlo de corazón, es darlo con mucho amor. Simplicidad también en el hablar. A veces hablamos de además, nos llenamos de palabrerías, nos llenamos de discursos,
hablamos de esto, hablamos de lo otro y al final quedamos en nada. Entonces, también necesitamos simplicidad en nuestro modo de hablar. ¿De qué cosas tengo yo que ayunar? ¿De qué palabras? ¿De qué conversaciones? Quizás no voy a ayunar, como lo decía antes, de todas las conversaciones. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta este primer principio de simplicidad. O sea, proponerme en dejar de pensar de tal tema o dejar de hablar de tal cosa que quizás no construye mi vida, que quizás no fortalece mi fe, sino que más bien me aparta más de Dios y del prójimo. Simplicidad también no solo en el hablar, sino en el actuar. No se trata de realizar todas las obras de piedad, como le decía al inicio del tema, o no se trata de realizar todas las obras de misericordia, porque si tratamos de abarcar todo, pues no lo vamos a hacer de calidad, lo vamos a hacer a medias. Y es más, nos vamos a cansar por querer abarcarlo todo. Se trata de hacer pequeñas cosas, pero con un gran contenido, con un gran significado. Pequeñas cosas hechas con amor, hechas con alegría, hechas con entusiasmo. Pequeños gestos, pero llenos de amor. No compliquemos nuestra vida en este tiempo de Cuaresma, queriéndolo hacer todo. No nos compliquemos. En este tiempo de Cuaresma seamos simples, simples en hacer las cosas. A veces nosotros queremos ser ostentosos, a veces nosotros lo queremos abarcar todo, pero como lo decía al inicio, quedaremos en nada, porque el que mucho abarca, poco aprieta, como lo dice el refrán. Y como nos lo ha mostrado el mismo Cristo en el Evangelio de Lucas, en este capítulo 16, ¿verdad? De no adorar a dos dioses, sino solo a uno. Entonces, de eso se trata la simplicidad, de no hacer tantas cosas, sino en enfocarnos en pocas cosas, pero sabiendo de que las vamos a hacer y las vamos a cumplir. Bien, ¿cuál es la segunda propuesta que yo les hago para vivir este tiempo de Cuaresma, en este tiempo de pandemia en que nos encontramos? La segunda propuesta pues es leer la palabra de Dios. A veces como católicos, como cristianos, nos llenamos de compromisos, nos llenamos de muchas cosas y a veces descuidamos una de las cosas importantes o esenciales para nuestra vida cristiana. Descuidamos la palabra de Dios, descuidamos la lectura diaria de la palabra de Dios. Y para poder entrar en esta propuesta, pues vamos a leer el siguiente texto tomado de Lucas, capítulo 4, versículo 1, donde se nos dice lo siguiente: y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Él respondió, dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Entonces, aquí podemos descubrir a través de esta palabra de que el hombre, de que el cristiano, pues no solo vive del pan, sino también de toda palabra. Y en nuestra vida cristiana no solo vamos a vivir del pan, de lo material, sino también de la palabra de Dios. Y por eso es muy importante leer la palabra de Dios, meditarla, profundizarla, hacer la lección divina, poder carcomer y escudriñar la palabra de Dios, para que así nuestra fe se fortalezca, para que así nosotros podamos discernir más en este tiempo de pandemia, en la que se nos presentan un sinfín de problemas, un sinfín de situaciones en las que nos vemos a palitos a veces y en las que tenemos que decidir. Entonces, en este tiempo de Cuaresma, las lecturas han sido escogidas con pinzas. En este tiempo de Cuaresma podemos notar eso, de que las lecturas han sido escogidas con pinzas, con mucha delicadeza. Hay un contenido que hay que disfrutar. Está como para chuparse los dedos. El contenido que la iglesia ha elegido o ha destinado para este tiempo de Cuaresma está para saborearlo, está para carcomerlo. Es un contenido que sin duda alguna nos ayuda a crecer. Es un contenido que nos da las pistas
para poder vivir con más intensidad este tiempo de Cuaresma, para poder discernir mejor, para poder descubrir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida, cuál es la voluntad de Dios en este tiempo de Cuaresma, qué es lo que tengo que hacer. Y a veces se nos presenta esa pregunta. Ahora que se me presenta esta situación, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces a esa pregunta solo responderemos meditando la palabra de Dios, leyendo diariamente la palabra de Dios, que a veces la descuidamos, como le decía al inicio, porque a veces nos comprometemos, nos llenamos de compromiso, nos llenamos de tantas cosas y terminamos cuidando lo más esencial. Y no sería en este tiempo de Cuaresma, que una de las cosas esenciales pues es la palabra de Dios, porque a través de ella nos habla Cristo. A través de ella vemos cómo ese Cristo ha vencido al enemigo, cómo ese Cristo ha superado las tentaciones, cómo ese Cristo se prepara para llevar a cabo la misión, cómo ese Cristo se prepara para poder resucitar y hacernos partícipes de esa resurrección. Los demás tiempos, quizás muchos dirán, pero ¿será que solo en este tiempo de Cuaresma las lecturas son importantes o son especiales o está para chuparse los dedos? No, también en los demás tiempos. Claro que sí, los textos, las lecturas nos ayudan, pero la Cuaresma y la Pascua son el centro de nuestra fe, porque en estos tiempos celebramos la pasión, la muerte y la resurrección, ¿verdad? Son el eje central de nuestra vida cristiana. ¿Qué sería de nuestra vida si Cristo no hubiese resucitado? ¿Qué sería de nuestra fe? ¿Qué sería de nuestro caminar si Cristo no hubiese padecido, si Cristo no hubiese muerto por nosotros, si Cristo no hubiese resucitado? ¿Qué se nos prometería a nosotros como cristianos? ¿Dónde se fundamentaría la esperanza de los cristianos? La esperanza de los cristianos se fundamenta en la resurrección de Cristo, en su misterio pascual. Y esa esperanza pues nos ayuda a superar los problemas, a superar las dificultades. Nos enseña a que vale la pena sufrir con paciencia, porque nos espera la resurrección, porque nos espera Cristo que ha resucitado, que ha vencido lo más doloroso, lo más enigmático para el ser humano, la muerte. Entonces, en este tiempo de Cuaresma, pues nos encontramos con estos textos tan especiales. Y la iglesia misma pues nos invita a escudriñar estos textos, a meditar los evangelios que día a día se nos regala, o la iglesia misma nos propone. Ahora bien, ¿por qué debemos de leer entonces la palabra de Dios en Cuaresma, en este tiempo de pandemia? ¿Por qué debemos de leer la palabra de Dios? Que nos indica el por qué debemos de leer la palabra de Dios. En primer lugar, para conocer mejor a Dios y acercarme más a Él. A veces nosotros caemos en el error o pensamos de que ya conocemos a Dios del todo, de que ya le conocemos su pensamiento. A veces caemos en el error de decir de que ya estamos empapados lo suficientemente de Dios. Y a veces llegamos a sentir de que ya no necesitamos de Dios, porque ya conocemos su actuar, porque ya conocemos su pensar, porque conocemos sus mandatos. Pero ese es un grave error de nosotros los cristianos. Pensar de que ya conocemos a Dios, pensar de que ya hemos agotado la sabiduría y el poder de Dios, de que ya hemos agotado su misericordia y su amor. Dios es un Dios inagotable, siempre tiene algo que enseñarnos, siempre tiene cómo sorprendernos y volvernos a enamorar, y volvernos a conquistar. Entonces, la palabra de Dios nos revela la intensidad del amor de Dios para con toda la humanidad. Entonces, tenemos que leer y meditar en este tiempo de Cuaresma la palabra de Dios, porque a través de ella nosotros conocemos mejor a Dios, porque a través de ella nosotros nos acercamos Darwin. No se escucha nada.
Bien. Entonces, permítanme un momento. Bien. Entonces, como les decía, debemos de leer la palabra de Dios en este la palabra de Dios porque a través de ella conocemos mejor a Dios. Y a veces nosotros caemos en ese error de decir o de pensar que ya no necesitamos de Dios o de que ya hemos conocido a Dios lo suficientemente, porque quizás hemos perseverado 40 años dentro de la iglesia, 50 años, 30 años, 20 años dentro de la iglesia. Entonces, ya no necesitamos conocer más de Dios. Y ese es un error a veces de nosotros como cristianos. Entonces, debemos de leer la palabra de Dios porque también a través de ella nos acercamos más a Él. La palabra de Dios nos revela la intensidad del amor de Dios para con toda la humanidad. Es en ella donde descubrimos el inmenso amor que Dios tiene para nosotros. Es a través de ella donde descubrimos cómo el mismo Cristo ha sufrido, ha padecido, ha muerto por amor a nosotros, para que nosotros seamos salvados, para que nosotros compartamos de esa vida eterna. Nunca terminaremos de conocer a Dios. Siempre nos sorprende a través de su palabra. Y es por eso que nosotros nos debemos de apasionar por la palabra de Dios, porque el Señor siempre nos va a sorprender, y más en este tiempo de pandemia donde se nos presentan muchos problemas, en este tiempo de pandemia donde hemos sufrido, en este tiempo de pandemia donde hemos vivido incertidumbre, en este tiempo de pandemia donde quizás hemos experimentado la desesperanza, la tristeza, la angustia, la desesperación. Es donde más tenemos que acercarnos a la palabra de Dios, porque es ahí donde Dios nos va a sorprender, porque es ahí donde Dios nos va a dar palabras de aliento, porque es ahí donde el Señor nos va a fortalecer, porque es ahí donde el Señor nos va a hacer sentir de que no estamos solos. Es ahí donde el Señor nos va a hacer sentir su amor, su presencia, y nos va a dar a conocer que Él siempre está a nuestro lado, que Él siempre está con nosotros en cualquier situación, sin importar la situación que estemos viviendo, sin importar el problema que estemos cruzando. Bien, otra razón por la que debemos de acercarnos más a Dios, leer la palabra de Dios, es la siguiente: para aprender a discernir la voz de Dios. En este tiempo de pandemia, en este tiempo de cuaresma, donde se nos presentan muchas voces, donde se nos presenta la voz del enemigo que nos incita a ver el pasado, la voz del enemigo que nos incita a pensar en la tristeza, la voz del enemigo que nos incita o nos aconseja quizás terminar con nuestro servicio, terminar con la misión que Dios nos ha encomendado, es donde más tenemos que discernir la voz de Dios. Y ese discernimiento de la voz de Dios solo lo vamos a alcanzar y lo vamos a lograr entrando y meditando en la palabra de Dios. Entonces, debemos de acercarnos a la palabra de Dios para aprender a discernir la voz de Dios, para conocer lo que viene de Dios y lo que nos viene de Él. Son muchas cosas las que no vienen de Dios, de Dios. Son muchas cosas las que vienen del enemigo: la tristeza, la angustia, la desesperación, todas aquellas cosas que nos inducen al mal, todos aquellos consejos que nos apartan de Dios. Son muchas cosas, y el mundo de ahora, en este tiempo de pandemia, nos ataca más con muchas voces, voces que quizás nos desalientan, voces que quizás nos desaniman, voces que quizás nos incitan a apartarnos de Dios, voces que nos incitan a dejar de servir a nuestro hermano.
Y algo Dígame. importante, ¿verdad? Yo escuchaba la homilía del Papa Francisco y decía de que hay dos personajes en la Biblia que han dialogado con el mal, ¿verdad? En este caso Eva y Jesús, en el texto que usted ya nos cita de las tentaciones de Jesús en el desierto. Pero a mí me llamó muy poderosamente la atención que él dice, con el mal no se hace negocio ni se debería de abrir diálogo. Miren en el caso de Eva, ¿verdad? Cómo ella logró dejar que ese diablo hiciera mella, ¿verdad? En la vida de ella. Pero miren qué diferencia es con nuestro Salvador, o sea, claramente, ¿verdad? Lo que ya usted nos está diciendo. Qué diferente es, dice, ese diálogo. Él agarra el mal, como dice, agarrémoslo, yo con mis propias palabras, ¿verdad? El Papa no. Entonces agarremos al toro por los cuernos, ¿verdad? Porque, o sea, sí lo agarró Jesús de esa manera, donde no permitió que él hiciera de él un títere diferente a Eva, ¿verdad? Y luego las consecuencias de andar nosotros queriendo, ¿verdad? Hacer negocios con el diablo, o sea, o somos o no somos, ¿verdad? Disculpe ahí. Exactamente. Sí. Muchas gracias, hermanita, por ese comentario. Y es cierto, y a veces nosotros como cristianos, a veces queremos o nos creemos tan grandes, tan capaces, tan valientes, que a veces queremos dialogar con el diablo. Y eso solo lo puede hacer Cristo, porque nuestra carne es débil, nosotros somos débiles. Y el diablo es bien astuto y a veces nos supera a nosotros, porque somos débiles, porque somos limitados. Entonces fácilmente nos puede superar y nos puede ganar ese diálogo. Entonces, ¿qué más ejemplo que el de Eva? Pues el de no dialogar con el diablo, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces hay que dejar que Jesús dialogue con él, pero no nosotros, porque nuestra sabiduría es limitada, porque nuestras fuerzas son limitadas. Y al final terminaremos cediendo, le terminaremos abriendo las puertas al diablo. Entonces, por eso no nos es permitido dialogar con el diablo, porque él siempre será astuto, él siempre tendrá un paso adelante de nosotros. Solo es válido dialogar con Dios, dialogar con Jesús, porque Él siempre busca el bien para nosotros, porque Él no hace trampa, porque Él no engaña, Él siempre busca el bien para sus hijos. Bien, entonces muchas gracias. Si alguien más tiene algún comentario o algo que compartir, pues lo puede decir, puede interrumpir el tema con toda confianza. Bien, entonces, como les decía, pues tenemos que leer la palabra de Dios, porque a veces nos cuesta discernir y en este tiempo de pandemia quizás ha salido a la evidencia eso, de que nos cuesta discernir, de que a veces no podemos discernir en medio de los problemas, en medio de las situaciones, en medio de la angustia, en medio de la tristeza. A veces nos cuesta discernir, porque a veces queremos discernir con nuestra propia sabiduría, con nuestras propias fuerzas, con nuestro propio conocimiento que hemos adquirido, pero que no lo es lo suficiente. Entonces es ahí donde tenemos que recurrir a la palabra de Dios para poder discernir la voz de Dios, para poderle escuchar a Él de entre tantas voces que el mundo nos presenta en este tiempo. También para conocer lo que Dios anhela para uno y para la humanidad. Entonces, solo meditando la palabra de Dios, solo leyendo la palabra de Dios, es como vamos a descubrir lo que Dios anhela para nuestra vida en este tiempo de pandemia, en este tiempo de cuaresma, para uno y para la humanidad. Entonces, Dios anhela muchas cosas para nosotros. Dios anhela que nosotros estemos llenos de alegría. Dios anhela que estemos llenos de esperanza. Dios anhela que nosotros estemos llenos de confianza en Él. Dios anhela de que vivamos este tiempo de cuaresma con intensidad, no solo por salir del paso, no solo por cumplir unos mandatos, unos preceptos, no solo por ser obedientes a la Santa Madre Iglesia, no. Dios anhela que vivamos este tiempo de cuaresma, en este tiempo de pandemia, para alcanzar conversión, para superar la tristeza, para superar la angustia,
para superar la incertidumbre o esas dudas que a veces causan revolución en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida cristiana y que a veces nos desaniman. ¿Qué otra razón se nos presenta para poder leer o por la que debemos de leer la palabra de Dios o acercarnos a ella? Pues para fortalecer mi fe. Es meditando la palabra como nosotros podemos fortalecer nuestra fe. Y creo que en este tiempo de Cuaresma necesitamos fortalecer la fe. En este tiempo de pandemia necesitamos fortalecer nuestra fe, que quizás ha sido abatida por toda esta situación que se ha venido dando. Quizás por esas situaciones económicas, por esas situaciones de encierro, de confinamiento, por esas situaciones de duda, por esas situaciones de tristeza, al ver que ha muerto tanta gente, al ver tanto sufrimiento, al ver tantas injusticias, nuestra fe ha sido abatida y quizás ha disminuido. Entonces, ¿qué mejor tiempo que el tiempo de Cuaresma para poder aumentar nuestra fe, para poder fortalecer más nuestra fe, que posiblemente ha disminuido a causa de tantos atropellos que hemos sufrido en este tiempo de pandemia? Entonces, es necesario por eso volver a las Sagradas Escrituras, porque necesitamos una fe firme necesitamos una fe firme en medio de las dificultades. Y qué mejor tiempo que este de pandemia, pues donde se nos han presentado muchas dificultades, dificultades económicas, dificultades espirituales, dificultades familiares, dificultades en el trabajo, dificultades en el vecindario, dificultades en la misma iglesia, al no podernos reunir, o muchas dificultades. Entonces, en medio de esas dificultades es necesario que nuestra fe esté firme. Y solo va a estar firme si volvemos a la palabra de Dios, si la meditamos. Nuestra fe necesita crecer, no puede mantenerse estática. Y creo que este tiempo de Cuaresma es propicio para subir un peldaño más, para poder aumentar 1 centímetro, 1 pulgada, ¿verdad? En cuanto a nuestra fe. Entonces, nuestra fe necesita crecer y más en este tiempo de pandemia, como se lo decía. Nuestra fe ha sufrido. Quizás muchas dudas nos han invadido. Tantas angustias nos han invadido, nos han querido conquistar. Tantas voces que el mismo diablo, a raíz de la pandemia, a raíz de las dificultades, nos ha puesto en nuestro camino cristiano. Tantas voces que nos causan incertidumbre, voces que nos ponen en hilo de tela, voces que nos ponen en crisis. Entonces, es necesario que nuestra fe crezca en este tiempo de Cuaresma, en este tiempo de pandemia. No podemos estar ya ahí estáticos, no. Debemos de aumentar nuestra fe, debemos de fortalecer nuestra fe. No podemos tener la fe del año pasado, no podemos tener la fe que teníamos el año antepasado, porque las situaciones que se nos presentan cada día son más grandes. Entonces, por lo tanto, nuestra fe tiene que responder a esas situaciones, debe de estar más firme. Jesús no cayó en la tentación cuando fue al desierto porque su fe estaba fortalecida. Entonces, solo teniendo nuestra fe fortalecida es como nosotros vamos a superar este tiempo de pandemia. Solo teniendo nuestra fe fortalecida es como vamos a superar las tentaciones, así como Cristo las superó. Al inicio, pues hemos escuchado cómo Cristo pudo superar esas pruebas, esas tentaciones que el diablo le propuso en el desierto. Pero las pudo superar porque él tenía fortalecida su fe, porque él escudriñaba las escrituras, porque él meditaba la palabra de Dios, porque él meditaba la Torá, como la llaman los judíos. Entonces, por eso él pudo superar las tentaciones. Él pudo decir o pudo dar un no rotundo ante las propuestas del enemigo. Entonces, también nosotros, así como Cristo, vamos a poder vencer las tentaciones, vamos a poder vencer la pereza, la angustia,
Vamos a poder vencer aquel pecado que quizás nos causa inquietud, nos causa tristeza, nos ha esclavizado, solo teniendo fortalecida nuestra fe. Solo teniendo fortalecida nuestra fe, como vamos a vivir este tiempo de Cuaresma, es como vamos a cumplir el ayuno, la limosna. Solo teniendo fortalecida nuestra fe, como vamos a orar verdaderamente a Dios, creando un diálogo entre Dios y nosotros. Y por Algo último, que, pues, Darwin, perdón, dígame, algo que nos adelante. llamaba la atención, ¿verdad? El día de ayer habíamos 3 Sí. catequistas con un grupo de adultos. O sea, adultos, ¿verdad? Totalmente adultos. Y uno de los señores, yo le daba un texto. O sea, se lo daba así, de a oídas, ¿verdad? Y dice, yo nunca he escuchado eso. O sea, esa voz en mí todavía hace eco. ¿Por qué? Porque la importancia, ¿verdad? De nosotros como catequistas, practicar el hábito de la lectura de la Sagrada Escritura. ¿Por qué digo esto? Porque ahora con tantos links en WhatsApp, en tantas redes sociales, que cualquiera puede decir, puchica, recibo el evangelio por todos lados, pero realmente hace eco ese evangelio que tanto recibo por todos lados en nuestra vida, o me ha llevado al desuso de la palabra, ¿verdad? O sea, cómo practicarla, la lectura, en este tiempo de Cuaresma, asiduamente, tocarla, palparla, o sea, sin darme pena de que yo sé que todas mis hermanos catequistas tienen más de una Biblia en su casa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros propiciar ese diálogo de Dios leyendo, tocando la palabra? Porque no la podemos. Y luego de eso, darle al otro, o sea, al que estamos aquí en este momento, por estas redes virtuales que estamos dando la catequesis, cómo mostrársela, hacerle uso. Yo le dije, váyase a buscar ese texto bíblico, ¿verdad? Esa infidelidad de Ananías y Zafiras en los Hechos de los Apóstoles. O sea, para mí era algo así sencillo, pero luego recabando, dije, Señor, él no sabía, o sea, él nos estaba realmente dando un grito de que no sabe leer la escritura, ni conoce los textos de la escritura. Entonces, eso, ¿verdad? De que ya que nos está dando este tema, hacer una reflexión sobre cómo nosotros poder ir incentivando la lectura de la Sagrada Escritura sin que quede en desuso, porque es el libro por excelencia, ¿verdad? Exactamente. Bueno, gracias por su comentario, hermanita. Y es cierto, a veces nosotros, los que estamos más comprometidos o los que tenemos un servicio específico dentro de la iglesia, somos los que a veces más descuidamos la palabra de Dios. O a veces se nos vuelve rutinaria la palabra de Dios. Y como están los medios para poder meditar la palabra de Dios y bueno, a través de las redes sociales, pues escuchamos con más frecuencia la palabra de Dios. Entramos a la página o podemos buscar de manera práctica un comentario, una reflexión. Entonces, todo esto a veces nos lleva a desvalorizar la misma palabra de Dios o a veces a descuidarla. O a veces pensamos que la misma palabra de Dios no tiene algo nuevo que decirnos, como que la palabra de Dios ya se agotó. Y la palabra de Dios nunca se va a agotar. La palabra de Dios siempre tiene algo nuevo que decirle a nuestra vida. La palabra de Dios la podemos aplicar a cada situación. Y más en este tiempo de pandemia, claro que sí. La palabra de Dios es aplicable, tiene algo nuevo que decirnos en este tiempo de Cuaresma. Y es por eso que tenemos que recurrir a la palabra de Dios, meditarla, hacer la misma lección divina que se nos ha propuesto y que a través de ella pues profundizamos de una mejor forma la palabra de Dios, la escudriñamos de una mejor forma. Entonces, es necesario en este tiempo de Cuaresma, por eso, poder recurrir a la palabra de Dios, meditarla, dedicarle el tiempo suficiente, desocupar un espacio, desocupar un momento para poder meditar la palabra de Dios, porque a veces nosotros la leemos, la meditamos y a veces lo hacemos así de una manera rápida, de una manera así como efímera. Y a veces se van algunos detalles
algunas palabras que nos pueden servir de indicadores en nuestra vida cristiana. Entonces, es necesario por eso dedicarle el tiempo suficiente a la palabra de Dios y pedirle al Espíritu Santo su acción, su sabiduría, para que nosotros podamos entender la palabra de Dios y la sepamos escudriñar. Quizás no somos los grandes doctos para poderla meditar o para poder sacar el máximo provecho, pero si le pedimos la acción al Espíritu Santo, si le pedimos la sabiduría a Dios, el entendimiento, pues creo que sí, van a ser muchos los frutos que vamos a alcanzar meditando la palabra de Dios. Entonces, como última pues, razón por la cual debemos de recurrir a la palabra de Dios en este tiempo de Cuaresma es la siguiente: para aprender a reflejar el carácter de Cristo. Entonces, la palabra de Dios nos transforma y nos ayuda a ser más como Jesús. En ella vemos cómo Jesús actúa, y viendo ese actuar es como nosotros somos transformados en Cristo. Se nos invita a actuar como Cristo, se nos invita a practicar sus gestos, sus acciones, se nos invita a proclamar sus palabras también, esas palabras que dan vida, que dan alegría, que dan esperanza. Pasamos a ser nuevas criaturas que muestran con sus palabras y acciones que pertenecen a Cristo. Entonces, a través de la palabra, pues, nosotros nos volvemos nuevas criaturas con nuevas acciones, con un nuevo pensar, con un nuevo deber, un nuevo modo de ver las cosas. Y solo es en la palabra como nosotros vamos a ver la vida de una forma diferente. Solo recurriendo a la palabra es como nosotros vamos a observar el actuar de Cristo y lo vamos a incorporar en nuestra vida. A través de la palabra vemos cómo Jesús se relaciona con el Padre, con los discípulos y con los que le rodean. Entonces, es a través de la palabra como nosotros aprendemos a reflejar ese carácter de Cristo, ese actuar de Cristo, cómo Él se relacionaba con los más pobres, cómo Él se relacionaba con los niños, cómo Él se relacionaba con los más ricos, cómo Él se relacionaba con todos, con todo el pueblo de Israel, cómo Él se relacionaba con los que conocían la palabra de Dios, cómo Él se relacionaba con todas las personas, sin importar su condición, sin importar su color de piel, sin importar su pensar. Entonces, es a través de la palabra como nosotros vamos a poder encarnar esa personalidad de Cristo. Y por último, pues, como recomendación para llevar a cabo esta propuesta o para vivir esta propuesta en este tiempo de Cuaresma, pues es la siguiente. Antes de irnos a acostar, pues leer la palabra del día siguiente. Quizás terminamos cansados a veces por el trabajo, por el quehacer del día, pero tratemos en este tiempo de Cuaresma, por lo menos en la noche, ya cuando todo es paz, ya cuando todo esté en calma, ya cuando hemos terminado con nuestra jornada de trabajo, con nuestro itinerario, pues sentémonos y traigamos a nosotros la palabra de Dios, recojamos la Biblia en nuestras manos y meditemos la palabra de Dios y quedémonos con una frase de lo que hemos leído. Recordemos la primera propuesta que les hacía, la simplicidad. Al leer la palabra de Dios no se trata de que vamos a abarcar todo, de que vamos a proponer todo lo que la palabra que hemos leído nos invita a practicar. No se trata de eso, de que vamos a practicar todo, no. Elijamos una idea, escojamos una idea y pongámosla en práctica esa idea. Al día siguiente, repitamos ese texto o esa idea como una jaculatoria. Así, tengamos esa frase como una jaculatoria. La leo la palabra de Dios en la noche, elijo una frase y luego al día siguiente, al empezar el día, pues tomo esa frase como esa jaculatoria. La repito
en todo el día y la trato de practicar. Entonces, esa recomendación pues se las dejo en este tiempo de Cuaresma y sin duda alguna pues nos ayudará mucho. Y bien, ¿qué otra propuesta pues les propongo yo para poder vivir este tiempo de Cuaresma, en este tiempo de pandemia? Pues es orar, orar, orar y orar. La Cuaresma es un tiempo para incrementar la oración, entonces es necesario que nosotros nos preguntemos, o no sé si ya nos preguntamos en este tiempo de Cuaresma, ¿cómo está nuestra oración? ¿Está deficiente? ¿Está tambaleando? ¿Le estamos dedicando el tiempo suficiente a nuestra oración como catequistas? ¿Cómo está nuestra oración? Entonces, este tiempo de Cuaresma es el tiempo idóneo para poder incrementar la oración. ¿Por qué Jesús pudo superar las tentaciones? ¿Por qué Jesús pudo vencer al diablo, sus acechanzas, sus trampas? Porque sin duda alguna, aunque el texto no lo especifica ahí, sin duda alguna, Jesús en ese tiempo en el que se fue al desierto, oró mucho. Claro que sí, oró mucho, aunque el texto no lo especifica. Entonces, por eso Jesús también vence al enemigo, porque él incrementó su oración, porque él no descuidó su oración. Entonces nosotros, como catequistas, estaremos descuidando nuestra oración. O estamos intensificando esa oración, o cómo estamos haciendo esa oración, o hemos caído en la rutina, la estamos cumpliendo porque estamos ejerciendo porque es una necesidad. Entonces, este tiempo de Cuaresma, y más por el tiempo en el que estamos, el tiempo de pandemia, creo que es idóneo, es necesario incrementar la oración, porque solo así es como nosotros vamos a poder superar las dificultades. Es así como nosotros vamos a superar las pruebas. Y es a través de la oración como nosotros también nos vamos a llenar de entendimiento, nos vamos a llenar de sabiduría. Es a través de la oración como nosotros vamos a descubrir la voluntad de Dios. Para un cristiano, orar es un deber. Claro que sí, tenemos la obligación de orar a Dios, pero no debemos de ver la oración simplemente como una obligación, ¿verdad? Algo que me lo imponen y que si no lo cumplo, pues estoy destinado al castigo, a la condenación, o soy un desgraciado. No, no debemos de ver la oración desde esa perspectiva, ¿verdad? Desde esta perspectiva de obligación, no. La oración para un cristiano, más que una obligación, es una necesidad. Y eso fue la oración para Cristo, una necesidad. Él siempre, después de terminar su jornada, él siempre se retiraba al monte para orar, porque sabía que necesitaba, que sabía que la oración era una parte fundamental de su vida. Porque en la oración escuchaba la voz de su Padre, porque a través de la oración entraba en diálogo con su Padre. Y se llenaba de fuerza, se llenaba de fortaleza. Y en la oración también él discernía. Entonces también nosotros, en la oración es como nosotros vamos a discernir, es como nosotros nos vamos a llenar de fortaleza. Es a través de la oración como nosotros vamos a entrar en ese diálogo íntimo con Dios. Entonces tenemos que ver la oración como una necesidad, ¿verdad? Al no hacerla, sentirnos extraños, al no hacerla, sentirnos preocupados, porque es una necesidad. Es como una persona sin el alimento diario, ¿verdad? Te fallece, muere. Entonces, lo mismo la oración, es ese alimento. Sin la oración, la vida del cristiano desfallece, nuestra fe decae y sufre. Entonces, hay que ver la oración como una necesidad, porque Dios es nuestro Señor y nuestro Padre, porque Jesucristo nos lo manda, y porque la oración es el medio ordinario de alcanzar la gracia y los demás beneficios de Dios. Y San Alfonso María de Ligorio, pues, enseñaba claramente, el que no reza no se salva. El que no reza difícilmente superará las dificultades. El que no reza difícilmente descubrirá cuál es la voluntad de Dios en su vida. El que no reza difícilmente enfrentará o afrontará las dificultades, las pruebas. El que no reza difícilmente le encontrará sentido a este tiempo de pandemia. El que no reza, el que no ora, difícilmente le encontrará sabor a este tiempo de Cuaresma.
Entonces es necesario orar para nosotros los cristianos. La oración es hablar con Dios, es un diálogo. En este diálogo lo más natural es que digamos alabanzas, demos gracias, pidamos perdón o imploremos lo que necesitamos. Entonces, ¿cómo estamos haciendo nosotros nuestra oración? ¿Simplemente oramos para pedirle a Dios? ¿O también en ella nosotros damos gracias a Dios por lo malo y por lo bueno? En la oración nosotros también pedimos perdón a Dios. En la oración nosotros alabamos a Dios. Entonces la oración no hay que entenderla solo como pedir, pedir y pedir a Dios. También la oración es la más idónea para alabar a Dios, para darle gracias a Dios por todo lo que hemos vivido en el transcurso del día, por todo lo que Él nos va poniendo en nuestra vida, por todas aquellas pruebas que más que cargas son medios para más de experiencia, medios para acercarnos, para buscar más a Dios. Dios escucha siempre nuestras oraciones y eso no hay que perderlo de vista. Dios siempre escucha nuestras oraciones y la misma Biblia lo dice: me invocarán y yo les escucharé, en Jeremías 29:12, y también en Juan 16:24 Jesús nos dice: pidan y recibirán. Y creo que más de alguno en este tiempo de pandemia, pues creo que, o en este tiempo de cuaresma, de lo que llevamos de este tiempo de cuaresma, creo que quizás ha dudado hasta de la misma oración, ¿verdad? Quizás ha dudado de la oración. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, con dudar de la oración, porque la misma palabra nos lo dice, que el que pide, recibirá. Entonces, ¿qué mejor que este tiempo de cuaresma para intensificar nuestra oración, para poder alabar a Dios a través de ella, para poderle darle gracias a Dios por este tiempo de cuaresma que nos permite, por este tiempo de pandemia que es más lo bueno que hemos vivido que lo malo? Entonces, no descuidemos la oración. No es tanto el tiempo de la oración, no es tanto el tiempo que prestamos a la oración, sino la calidad de la oración. Hay muchos hermanos que rezan y rezan, dedican horas y horas a la oración, pero a veces no le encuentran sabor a la oración, o a veces no la hacen de calidad, o a veces la hacen así como hacer por hacer, y terminan cayendo más bien en la rutina. Entonces no se trata tanto de dedicarle aquellos ratos a la oración, sino del poco tiempo que le prestamos a la oración, hacerlo con calidad, saborear la oración, estructurar la oración, darle gracias a Dios, alabar a Dios, pedirle a Dios. Entonces es necesario tener en cuenta eso. Vamos de camino al trabajo, pues ocupemos ese tiempo para ir orando. También podemos hacer del trabajo una oración. Podemos, la catequesis o el servicio que nosotros prestamos en nuestra parroquia, ese tiempo que destinamos para la catequesis también lo podemos ofrecer como oración. Quizás tenemos muchas cosas que hacer, quizás tenemos mucho trabajo que hacer, y más en este tiempo de cuaresma. Trabajo en la iglesia y trabajo también fuera de la iglesia. Entonces, ese mismo trabajo nosotros también lo podemos volver oración. Desde el inicio en que empezamos nuestra jornada de trabajo, decirle al Señor: te ofrezco este trabajo, te ofrezco este quehacer, te ofrezco este servicio, te ofrezco esta actividad como oración. Y te pido que tú la recibas y la tomes como una oración. No tengo tiempo para rezar los 5 misterios del Santo Rosario. Bueno, tranquila o tranquilo, no se espante. Recordemos al inicio: simplicidad ante todo, simplicidad. No se trata de abarcarlo todo, sino de abarcar cosas específicas, de abarcar poco, pero hacerlo con calidad. Entonces, no seamos papistas, ¿verdad? De que todo lo tenemos que hacer así como está. Y si no recé los 5 misterios del Santo Rosario, pues si no pude terminar de rezar la coronilla, pues entonces se me viene el mundo abajo.
No veamos las cosas así. No seamos así tan rigurosos, tan papistas. No. Lo importante es que lo que hagamos, lo hagamos con amor, con dedicación, con calidad, sabiendo que nace de nuestro corazón. La oración puede ser mental y vocal. O sea, hecha solo en la mente o hecha con las palabras dichas con atención. Entonces, en lo que vamos a hacer nuestro trabajo, podemos orar mentalmente. O allí, haciendo el aseo, haciendo el quehacer de la casa, ahí también nosotros podemos orar, ¿verdad? Mentalmente, sin necesidad de decir palabras, ¿verdad? A veces nosotros caemos en la verborrea o en la palabrería. Y no se trata tanto de eso, de decir las grandes palabras, no. Más que todo es orar con el corazón, ¿verdad? Y lo podemos hacer mentalmente, sin necesidad de que el otro nos escuche o sin necesidad de estarlo diciendo con la boca. Entonces podemos orar mentalmente. Hay muchas formas de orar para poder intensificar la oración. No se trata tanto, de que Dios nos escuche, sino de escuchar a Dios. Y nosotros a veces caemos en eso. A veces oramos para que Dios nos escuche y vamos con ese objetivo, vamos con ese interés de que Dios nos escuche. Y a veces somos egoístas en la oración, porque a veces nos vamos buscando nosotros mismos y nos vamos buscando a Dios. Entonces no se trata tanto de que Dios nos escuche, sino de escuchar a Dios a través de la oración, de escuchar qué es lo que Él quiere de nosotros en este tiempo de Cuaresma, en este tiempo de pandemia, qué es lo que Él quiere de nosotros, qué es lo que Él anhela de nosotros. Superar una crisis, superar un problema, soltar o dejar de practicar cierto pecado que quizás nos agobia, o cierto defecto, cierta debilidad que nos quita la paz y la paciencia. Entonces la oración, como lo decían los grandes santos, es la unión con Dios, es la respiración del alma. Si nosotros oramos, pues nuestra alma se va a entristecer, se va a empobrecer. Entonces, si nosotros no oramos, difícilmente estaremos unidos con Dios. Entonces, ¿qué mejor tiempo el de Cuaresma para poder orar y poder estar en unión con Dios? Y la Cuaresma es eso, es estar más en unión con Dios. Y esa unión se logra a través de la oración. Y por último, pues, practicar el silencio en este tiempo de Cuaresma. En este tiempo de Cuaresma, en este tiempo de pandemia, en el mundo actual, pues hay mucho bullicio, hay mucho ruido, hay mucho compromiso, hay muchas cosas que hacer y a veces descuidamos el silencio. A veces no le damos la importancia de vida al silencio y creemos que no es necesario para la edificación de nuestra vida cristiana, para el fortalecimiento de nuestra fe. Y el silencio es necesario para el cristiano. El silencio es necesario en este tiempo de Cuaresma, porque en el silencio es donde vamos, o con el silencio es como vamos a meditar la palabra de Dios, es como vamos a escudriñar la palabra de Dios. Necesitamos de silencio para meditar la palabra de Dios, para orar. Necesitamos el silencio para poder llevar a cabo esas cosas. Entonces, Jesús es llevado por el Espíritu al desierto para un gran combate. Muchos hombres religiosos se han sentido llamados al silencio, de modo que su espíritu se expanda en una relación con Dios, sin que nada distraiga esa tensión. Entonces, son muchos santos los que le han dedicado tiempo al silencio, o le dedicaron tiempo al silencio, y por eso ellos supieron descubrir la voluntad de Dios, por eso ellos supieron escuchar la voz de Dios, porque le dedicaban tiempo al silencio, se apartaban de los quehaceres, se apartaban del bullicio. Algunos hasta se iban al desierto, otros se iban a lugares remotos para poder practicar el silencio, para poder degustar del silencio y a través de él poder escuchar a Dios. Entonces, solo en el silencio es donde nosotros escucharemos a Dios. Solo en el silencio es donde nosotros entraremos en nosotros mismos, en nuestro corazón. Entonces necesitamos el silencio. La primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 21, se nos dice lo siguiente: examínenlo todo y quédense con lo bueno, eviten toda clase de mal donde quiera lo encuentre. Entonces,
Solo a través del silencio es como nosotros vamos a lograr examinarnos. Solo a través del silencio es como nosotros vamos a poder evaluar en este tiempo de Cuaresma y poder sacar a flote quizás nuestras debilidades, quizás aquellas cosas que nos hacen falta trabajar o que quizás las hemos descuidado y que necesitamos trabajarlas para poder dar frutos en el tiempo de Pascua. Eso de revisar los caminos que estamos tomando, y eso solo lo vamos a lograr a través del silencio, ¿verdad? Esa examinación, ese revisar, solo lo vamos a lograr a través del silencio. Solo a través de él es como vamos a descubrir o vamos a observar el camino que estamos tomando o el camino que debemos de tomar. Encontrar el camino que nos lleva al regreso a casa, solo a través del silencio es como vamos a descubrir ese camino que nos lleva de regreso a casa. El silencio será la mejor manera para que el alma se concentre en sí misma, no por un egocentrismo idólatra, 5 minutos. sino para conocerse a sí misma, cuidarse, identificar los males que se deben combatir. Entonces, solo a través de la práctica del silencio es como nosotros vamos a identificar los males que debemos de combatir. Esos males que no nos ayudan a crecer en este tiempo de Cuaresma. Esos males que no nos ayudan a crecer en este tiempo de pandemia, llámesele pereza, llámesele duda, llámesele angustia, llámesele pecado, cualquier tipo de pecado que no nos deja crecer y dar frutos. A menudo solo una crisis o una herida interior, un periodo de lucha particular nos obligan a mirarnos a nosotros mismos. A veces nosotros esperamos de una crisis para poder entrar en nosotros mismos. De lo contrario, no trabajamos o no nos esmeramos para entrar en nosotros mismos. Entonces, es necesario el silencio para entrar en nosotros mismos, para escudriñarnos. Así como escudriñamos la palabra de Dios, así también es necesario que nosotros nos escudriñemos y nos evaluemos. ¿Cómo está nuestra vida cristiana? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Está firme la verdad? ¿Está bien fortalecida? ¿O cómo está nuestra oración? ¿La hemos intensificado? ¿La hemos descuidado? ¿O cómo estoy yo haciendo mi oración? ¿De diente al labio? ¿O en verdad saboreo la oración? ¿En verdad la vuelvo un diálogo con Dios? ¿En verdad entro en intimidad con Dios a través de ella? Entonces, es necesario el silencio para evaluar todas estas cosas. Es necesario el silencio para poder meditar la palabra de Dios, para poder discernir la palabra de Dios, para poderlo conocer más en este tiempo tan especial de Cuaresma. Hacen que el alma se presente a nosotros mismos con su fragilidad y su naturaleza problemática. Entonces, no esperemos a que nos lleguen las crisis para evaluarnos. No esperemos a que nos lleguen las crisis para entrar en silencio, ¿no? Ya la iglesia nos propone este tiempo de Cuaresma para poder entrar en silencio y así poder entrar en nosotros mismos y podernos evaluar. Y una vez detectadas nuestras debilidades o todas aquellas cosas que nos hacen falta mejorar, pues las trabajaremos en este tiempo de Cuaresma y así podemos resucitar con Cristo y podemos dar buenos frutos. Un retorno saludable a uno mismo que no debe confundirse con una actitud egoísta. Entonces, entrar a uno mismo no debe de ser, o no lo debemos de hacer con esa actitud egoísta, ¿verdad? No se trata de entrar a uno mismo para vanagloriarnos o para enorgullecernos. No, tenemos que tener mucho cuidado con tener esa actitud narcisista, de entrar a nosotros mismos, de vernos a nosotros mismos, pero para halagarnos, para acrecentarnos. No se trata de eso. El mismo San Pablo lo dirá o lo dice en sus cartas. Pues yo quiero disminuir para que Cristo crezca en mí, para que Cristo se vea más reflejado. Entonces, eso es entrar en uno mismo, ¿verdad? Entrar en uno mismo es ver nuestros defectos, ver nuestras debilidades, ver que somos limitados
humillarnos ante lo limitado que somos, humillarnos ante las debilidades que tenemos, para que Jesucristo pueda crecer en nuestro interior y así podamos vencer con su ayuda todos esos defectos, todo eso que sale a colación o que sale a la luz. Más que un ejercicio egoísta, tiene que ser un ejercicio destinado a recuperar la conciencia, de no ser solo un cuerpo y de tomar conciencia de que nuestro hombre exterior está inseparablemente, vinculado al hombre interior. Entonces, debe de ser ese ejercicio que nos haga tomar conciencia de que no solo somos un hombre exterior, sino también un hombre interior. No solo debemos de preocuparnos por las cosas exteriores, por lo que viene de fuera, por lo que vivimos exteriormente, sino también preocuparnos por ese hombre interior y darnos cuenta de que también tenemos esa dimensión interior, esa dimensión que necesita ser trabajada, esa dimensión que necesita ser restaurada y transformada por la gracia de Dios. Y eso solo lo lograremos practicando el silencio, entrando en nosotros mismos. Entonces, este tiempo de Cuaresma es propicio para entrar en nosotros mismos y sacar a la luz todo aquello que quizás es basura, todo aquello que quizás nos impide crecer, todo aquello que nos está matando, todo aquello que nos está agobiando, y así poder resucitar con Cristo, poder ser nuevas criaturas. Entonces, el tiempo de Cuaresma es un humilde descenso, y eso pues nos lo dirá el Catecismo de la Iglesia Católica en el 637, donde se nos dice que Jesús descendió a los infiernos. Entonces, así como Jesús descendió a los infiernos, pues así nosotros en este tiempo de Cuaresma debemos de descender en nuestro interior, debemos de bajar a nuestro interior y así descubrir lo que tenemos que trabajar o qué cosa no está bien en nuestra vida cristiana, que nos impide servir de una Tiene mejor una forma. pregunta la hermana, disculpe. Dígame. Sí. ¿Lourdes? Sí, yo creo que el tema ha sido bastante interesante. Darwin, solo nos quedan prácticamente como 5 minutos ya para finalizar, para luego hacer ya un resumen, ¿verdad?, de los 4 puntos importantes que nos ha compartido. Vivir este tiempo de Cuaresma, en este tiempo que estamos viviendo de pandemia, cómo irla viviendo. Entonces, en 5 minutos para que pueda ya finalizar, y después ya un breve resumen, ¿verdad?, de esta formación que hoy hemos tenido. Perfecto, excelente. Bueno, y qué bien, porque ya estoy terminando el tema también, ya estoy en mi última idea. Entonces, el tiempo de Cuaresma es ese humilde descenso. Tenemos que descender a nuestro interior, ¿verdad? Para poder descubrir todas esas cosas que nos quitan la paz, todas esas cosas que nos están absorbiendo, nos están entristeciendo, todas esas cosas que están debilitando nuestra fe. Entonces, veamos este tiempo de Cuaresma como ese tiempo para descender y bajar a nuestro interior y poder detectar todas esas cosas, todas esas debilidades y decirle al Señor, Señor, esto es lo que he descubierto en este tiempo de Cuaresma, en este tiempo de pandemia, esto es lo que he descubierto en mi interior, lo que me hace falta trabajar, lo que me hace falta superar. Te lo pongo en tus manos y ayúdame para que así pueda resucitar contigo. Entonces, ya pues para finalizar, recordar las propuestas que les he hecho en esta sesión. La primera de ellas, simplicidad, ¿verdad? No tratar de abarcar todo, no. Enfoquémonos en una sola cosa. ¿Qué es lo que quiero crecer? ¿En qué cosa quiero crecer en este tiempo de Cuaresma? ¿O en qué cosa quiero mejorar? Entonces, para poder llegar a eso, tenemos que entrar en nuestro interior. Y así decir, bueno, tengo este defecto, tengo esta situación que tengo que trabajar, entonces en este tiempo de Cuaresma me voy a enfocar en estas 2 cosas, en estas 2 debilidades, o en este pecado que me está causando
me está causando tristeza, o en este pecado que me está robando la paz, o en este pecado que me está yendo. Entonces, simplicidad, ¿verdad? Simplicidad ante todo. En segundo lugar, leer la palabra de Dios, ¿verdad? Leer la palabra de Dios todas las noches o en un momento en que tengamos libre, pues leer la palabra de Dios y quedarnos con una frase. Ante todo, simplicidad, ¿verdad? Quedémonos con poco, ¿verdad? Para poderlo hacer con calidad, para poderlo cumplir, porque de lo contrario será difícil. En tercer lugar, orar, orar y orar. Intensificar la oración en este tiempo de Cuaresma. La oración que es diaria con Dios, y a través de ella entramos en intimidad con Dios. A través de ella alabamos, glorificamos a Dios, le pedimos y le damos gracias. Entonces, no descuidar la oración, intensificarla más. Si antes la Cuaresma oraba solo 1 hora, pues tratar de orar un poquito más, ¿verdad? Tratando de buscar los espacios idóneos para ello. Y por último, pues practicar el silencio, ¿verdad? Estamos en un mundo donde hay mucho ruido, donde hay mucho bullicio, donde hay mucho activismo, y a veces descuidamos el silencio. Y por eso se nos hace difícil evaluarnos. Por eso se nos hace difícil hacer un stop. Entonces, el silencio nos permitirá hacer ese stop, entrar en nosotros mismos, no con una actitud narcisista, sino reconociendo de que somos hombres, necesitamos entrar en nuestro interior, descender en nuestro interior para poder sacar a la luz todo eso que nos agobia y presentárselo a Dios. Bien, agradecerles por su tiempo, y aquí finaliza pues el tema pues que me han pedido preparar, y bueno, pues agradecerles por su atención y espero les ayude en todas estas propuestas que les he brindado en esta tarde. Gracias.